Lo curioso, Carlos, que ahora vamos a tener el placer de charlar contigo, es que Leonora bebe de muchísimas fuentes, pero no se parece a nadie. Leonora Carrington viene de una familia inglesa y ha crecido escuchando cuentos de hadas, leyendo muchísimo literatura fantástica, literatura gótica, escuchando las leyendas irlandesas que su madre, que era de origen irlandés, le contaba. Y cuando accede al surrealismo, de alguna forma, es un territorio al que ya está habituada, ese de la fantasía. Traías un mundo interior entonces ya. Absolutamente. De hecho, ella descubre la obra de Max Ernst en un catálogo que le regala a su madre, y cuando abre el libro y encuentra una obra de él, dice, ese mundo yo ya lo conocía. Al año siguiente conoce a Max Ernst y se enamoran. Van a vivir juntos, primero al París de los años 30, es el año 37, finales, y poco después al sur de Francia, a Saint-Martin-d'Ardèche, que es un precioso lugar donde hay una garganta del río Ardèche y es un lugar con un poder telúrico enorme, y allí fundan una casa que él decora por fuera y ella por dentro. Y estas obras que tenemos aquí detrás son algunas de sus primeras obras de juventud, tiene solo 21 años cuando las hace, y nunca han salido de esa casa, solo en una ocasión en Francia, y nunca habían salido de ese país para venir, o sea que es un préstamo importantísimo. Y ahí vemos donde ya hay algunos elementos como son las figuras híbridas, ¿no? El caballo, la mujer caballo. Ella se identifica con el caballo, era una excelente amazona, pero además se relacionaba con ellos de una manera casi erótica y se vinculaba mucho a esa figura, porque ella en este viaje está huyendo de su familia. Y es una mujer que irá huyendo mucho de muchos lugares y de muchas personas, pero al mismo tiempo sabrá elaborar en su trabajo todos los traumas y vivencias biográficas que iremos analizando en la siguiente parte. Ella está en Florencia con solo 15 años y allí, aunque está expuesta a toda la gran tradición de la pintura italiana que tendrá influencia posterior, realiza una serie de acuarelas, con lo que vemos aquí, que nada tienen que ver con la pintura italiana, más bien tienen que ver con su universo fantástico de infancia. Se titula Sisters of the Moon, las hermanas de la luna, y es interesante porque ya refleja, con solo 15 años, un interés por todas aquellas figuras femeninas poderosas que están tomadas de distintas mitologías, de distintas leyendas y algunas inventadas, ¿no? Ella siente una libertad enorme para inventar escenarios mixtos, escenarios híbridos, con estas figuras en las que ya estamos viendo una determinada imagen de una mujer legendaria que controla las fuerzas de la naturaleza, como vemos aquí esta mujer que tiene encadenado un gran chacal. Y es interesante el título porque es Las hermanas de la luna, ¿no? La luna como elemento de lo femenino. Y en ese sentido, en estas obras ya hay muchos de los intereses que iremos viendo a lo largo del resto de la exposición. En ocasiones los personajes de Leonora Carrington pues nos impactan por su extrañeza, con lo que comentaba Carlos, personajes híbridos, y además está contando historias donde mezcla diferentes fuentes. Al principio parecen amenazantes y luego nos sorprende porque cambia la narrativa. Leonora Carrington es, ante todo, una gran narradora, porque hay que comentar su carácter de escritora. Este cuadro que tenemos aquí, de hecho, tiene su paralelo en texto, que se llama Memorias de Abajo, y el cuadro se titula igual. Estos personajes, que decía, es una especie de carnaval enloquecido, que lo que sí sabemos es que todos ellos son ella misma, puesto que en este cuadro lo que trata de hacer es remitir a la que ha sido su experiencia más traumática hasta ese momento. Es el año 40, huyendo de la guerra en Francia, pasa por España para tratar de ir a Lisboa y allí sufre una violación de la cual surge un bruto psicótico que hace acabar con sus huesos en un sanatorio. Esa experiencia es fundamental en su trabajo, porque ahí sí visita el inframundo, el mundo de la locura y sobre todo el mundo de convivir con personas afectadas. Y en este cuadro, que es el único que pinta localizado en Santander, hay una representación de ella misma, a la derecha la veis aquí, con esas alas, como tratando de huir, ese caballo petrificado y una serie de personajes que evolucionan en ese jardín del sanatorio. Hay un fragmentito de ese libro, Memorias de Abajo, que parece ser una perfecta glosa para este cuadro, que dice así: me di cuenta de lo necesario que era sacarme de dentro todos los personajes que habitaban en mí. Tenía que liberarme de todo lo que la enfermedad me había traído, arrojar fuera estas personalidades, iniciar así mi liberación. Yo creía que por acción del sol era andrógina, era la luna, el Espíritu Santo, una gitana, una acróbata, Leonora Carrington y una mujer. ¿Qué forma de depurar esa experiencia tan terrible? La elaboración de ese trauma va a ser el tema fundamental
en los siguientes años de su vida. Creo que ningún artista habría pasado por esto sin plasmarlo en su trabajo y sin utilizar su trabajo para curarse. Cuando Carlos nos ha hablado de la influencia en Leonora Carrington en su etapa italiana, de lo que es la pintura al fresco, esa tradición italiana, aquí francamente uno parece que está viendo un Piero de la Francesca, un Fray Angelico, un Masaccio, parece que estaríamos casi en la Capilla Brancacci. Vamos a ver cómo lo reinterpreta Leonora Carrington en su mundo particular. La pintura italiana también me parece mucho en Frangélico, sin ir más lejos, esa casa que está abierta por de los lados. Se nos desnuda la casa, ¿no? Y la casa como metáfora del subconsciente, como metáfora de la biografía. La casa como símbolo es importantísima para ella. Hemos visto antes la habitación, también lo será la cocina. La casa de enfrente es verse a uno en el espejo. Y aquí está ella, autorretratada en el centro de la composición, y sabemos que es ella porque su figura tiene una sombra detrás y esa sombra que proyecta es la de un caballo. Es el caballo, es verdad. Es el caballo. Por otra parte, aquí todo un catálogo de su historia, porque aquí tenemos a una niña que llora y genera un charco de lágrimas. Alicia en el País de las Maravillas, que es ella misma, obsesiva de la obra de Carroll. El caballo de madera vuelve a aparecer, su charco de lágrimas se ha convertido en una enorme piscina. La mujer tendida, a la que le están alimentando con algún extraño medicamento, ella en Santander. Las tres brujas, que son sus amigas, Catiorna, Remedios Varo y ella misma. Y por último, este ser de aquí. Este personaje con astas es una figura de la mitología celta, el rey cornudo, que no es cornudo en el sentido que entendemos actualmente, sino que es un rey coronado por cuernos como un ciervo, como un reno. Es una figura que le lleva un paquetito en el que hay un niño, es su marido. Chiqui Baist, un refugiado húngaro en México, con el que funda esta casa y esta familia. Leonora Carrington, para ella estar acompañada de otros y comunicar es importantísimo, a pesar de ser una persona independiente y a ratos también solitaria. Ya en Memorias de Abajo, el libro que escribe al salir de la Sanatorio de Santander, dice lo siguiente. La sentencia que la sociedad pronunció sobre mí en esa época particular fue probablemente, e incluso con seguridad, una bendición del cielo, porque yo no tenía idea de la importancia de la salud, de la absoluta necesidad de contar con un cuerpo sano para evitar el desastre, la liberación de la mente. Y lo que es más importante, de la necesidad de tener a otros conmigo, a fin de podernos alimentar mutuamente con nuestros conocimientos y construir así un todo. Cuánta lucidez, ¿no? A pesar del episodio tremendo que vivió y del internamiento en el sanatorio, cuánta lucidez, muy claro, escribe muy claro, muy conciso, sí, de cosas muy duras. Yo creo que no a pesar de esa experiencia, sino gracias a esa experiencia. Es decir, fue alguien que supo elaborar eso de una manera lúcida, de una manera que además literariamente es bellísima, a veces un poco más elusiva, un poco más misteriosa, pero sí, es una figura de una grandísima lucidez. ¿Recomiendas, aparte de contemplarla, leerla? Absolutamente. Memorias de Abajo, 100 y pico páginas, te lo lees en un rato, pero es una lectura muy, muy recomendable. Qué gusto. Lo decimos muchas veces, la clave está en los detalles. Y precisamente en uno de los géneros que nos encanta en Faro Hopper, la naturaleza muerta, nos paramos en esta obra magnífica que parece que está flotando, que ya desde lejos uno nota que está llena de símbolos mezclados a antojo del artista y que ahora Carlos nos va a descifrar. Hablamos de lenguajes cifrados, de los lenguajes de la magia, de la alquimia, y ante esta naturaleza muerta precisamente nos quedamos ante un misterio, un grandísimo enigma, porque si por un lado es ese género clásico, vemos esta especie de tubo de ensayo, de matraces alquímicos, ¿no?, que nos hablan de ese interés suyo por la alquimia. Por otro, una especie de reloj de sol, pero no es un reloj de sol, porque vemos que además las cifras que tiene, los números romanos, no son consecutivos. Luego hemos hablado en otras obras de la humanización de los animales. Aquí vemos como hay incluso la humanización de un fruto, porque este fruto acaba siendo, perfectamente lo veis, ¿no? Son unas nalgas femeninas probablemente, ¿no? Es decir, y hay un elemento muy femenino en general en esta granada. La granada es un símbolo que en la mitología griega es muy importante, representa el inframundo, porque era el fruto que Perséfone, Proserpina, tomó y que por tanto le obligó a quedarse para siempre en el mundo del Hades, en el mundo infernal, en el mundo que diría Leonora Carrington de abajo. Ella siempre le ha interesado ese mundo oculto, ¿no?, en el que ella cifra su enfermedad mental de la que ya hemos hablado y
y por tanto no ve la mística, no ve la liberación o la búsqueda de lo trascendente como algo hacia arriba, ¿no? Sino como algo justo hacia abajo. En nuestra visita a Art Basel, Miami, nos sorprendió la vuelta de las técnicas del tapiz, que este trabajo de Leonora me parece precioso y creo que vuelve a entroncar con los artistas contemporáneos y con ese apego a la materia, incluso con el apego al hogar y a lo decorativo. Explícanos este precioso tapiz, que es una belleza, llama la atención. Bueno, muy bien sacado lo de los tapices en la actualidad, porque se está recuperando por lo que tiene el tapiz de trabajo muchas veces anónimo, de trabajo femenino, de trabajo doméstico y colaborativo, artesanal y en el caso de Leonora también por la relación con lo indígena. Es decir, el tapiz hay que pensar que además en general los tejidos son elementos de uso, son para calentar una habitación o son para calentar un espacio, incluso para utilizar encima de una cama. De modo que ahí hay muchísimos cruces que en el mundo contemporáneo son interesantes. Leonora Carrington hizo toda una serie de tapices para Edward James, que era un mecenas inglés, afincado también en México, con el que se relaciona una relación muy profunda, una gran amistad, y de esos hemos traído a esta exposición dos. Hoy podemos destacar este, que se llama simplemente Cacería, pero que contiene una temática de carácter religioso, y es la historia de San Eustaquio. San Eustaquio es un santo mártir que antes de convertirse al cristianismo es un cazador y en un momento dado va detrás de un ciervo. Ese ciervo tiene entre las astas una cruz luminosa. Sorprendido ante eso, no puede cazar al ciervo porque el ciervo se vuelve hacia él y se pone a hablar y le dice: ¿por qué me persigues? Tú vas a ser el perseguido por la fe de Cristo. Y es donde él recibe esa epifanía, esa revelación, que es el título de esta exposición, por la cual se convierte al cristianismo. Es interesante que ella, que tiene una educación católica que había rechazado, porque además había sufrido mucho en los colegios de monjas. Ella es una niña bien inglesa al final, muy bien educada, exacto. muy exquisita. Muy exquisita, pero rebelde. Sí, pero me refiero que la educación es clásica, exquisita, muy completa. Exacto, sí. Muy completa en la educación clásica, en todo eso, en las lenguas clásicas y demás. Pero, así como sincretiza elementos de otras religiones o cultos mistéricos, o del tarot, o de la magia, o hasta de la Ouija que aparece en su arte, también hay elementos cristianos que incorpora. Y uno de ellos es este precioso tapiz con la historia de San Eustaquio, que además, estilísticamente, está dialogando de nuevo con Inglaterra. Ya está en México, pero está de nuevo pensando en todo ese gran capítulo del gótico inglés que podemos ver reflejado con un lenguaje distinto, con un lenguaje artesanal, en este fantástico tapiz. Tengo curiosidad si además pues, de este mecenas que nos comentabas, pues ella desarrolló durante su vida relaciones con marchantes, que le movieron su obra o si tuvo exposiciones en vida, un poco saber cómo estaba ella promocionando su arte o enseñándolo en vida. Su primera individual, auspiciada por Edward James también, tuvo lugar en la Pierre Matisse Gallery en Nueva York. Sin embargo, no fue una persona que tuviera una relación muy directa con el mercado del arte. ¿Quién crees tú que la reivindicó o que la rescató o qué movimiento, o qué artistas o qué especialista miró de nuevo hacia ella? La actualidad. La actualidad. El mundo actual es la que la ha recuperado, porque ella trató de manera pionera muchos asuntos que siempre han estado ahí, pero que ahora sí están entre nosotros de manera más evidente. Pues ha sido un placer, Carlos, muchísimas gracias. Es una artista compleja, pero a la que vale la pena acercarse por su, yo diría que bellísima sensibilidad. Será un placer acompañar a las personas en nuestras visitas guiadas a disfrutarlo aquí en la Fundación MAF. Sí, muchísimas gracias. A vosotros.